A ver. Casi no entras, Byron. Bueno, vamos a ver la segunda parte de la clasificación de riesgo. En esta exposición vamos a ver los protocolos de UCAL 2003 y 2011, el de Países Bajos, el de COC ALL11, el Dana-Farber, el protocolo 11001, el protocolo de POLA, el protocolo de PINDA y el protocolo de El Cairo. Hay que recordar de que a pesar de que los protocolos, cada uno maneja intensidades diferentes de quimioterapia, también manejan ciertos puntos claves en su clasificación de riesgo. Esto es debido a que cada protocolo, al manejar diferentes intensidades y cuyo objetivo es demostrar la significancia de algún tratamiento nuevo o de algún nuevo descubrimiento, por eso varían entre una clasificación y otra. No es lo mismo una intensificación del UCAL a una intensificación del POLA, a una danés con el de Dana-Farber. Son diferentes esquemas quimioterapéuticos y muchas veces uno va a ser más intenso que otros. Por eso es que unos son más laxos que otros en sus clasificaciones de riesgo. Y cada uno tiene sus perlitas en el momento en clasificar. Muchos de los nuevos protocolos se basan en la respuesta al tratamiento y cada respuesta al tratamiento tiene días diferentes, como por ejemplo el MAS, que ya nos comentó Byron y que nosotros utilizamos en el hospital, tiene el día 15, el día 29, mientras que hay otros protocolos que lo toman el día 33, el día 29, etcétera. Empezando con... Ay, se saltó mucho. Empezando con el UCAL. El UCAL, el protocolo que más representa al Reino Unido es el 2003 y el 2011. Son dos protocolos diferentes. El de 2003 es muy importante porque fue un parteaguas, ya que ellos aumentaron la sobrevida libre de evento hasta en un 87%. En Reino Unido, hasta 1972 se tenía una sobrevida libre de evento a 5 años del 35%. Sin embargo, con el protocolo del 2003, esto aumentó hasta un 87%. Y esto representó una mejoría notable y progresiva de los resultados en los tratamientos involucrados en estos ensayos. Estos ensayos, entre sus antecedentes, se basaron en que de 1870 a 1997 se fueron intensificando los protocolos de quimioterapia, por lo cual a esta era se le llamó la era de intensificación para todos. Conforme iba avanzando un protocolo a otro, se fueron administrando diferentes medicamentos en diferentes etapas del protocolo. Uno de los más importantes fueron los antracíclicos. Dentro de todos estos protocolos del 1 al 9, se fue viendo dónde encajaban mejor, en qué fase del tratamiento encajaban mejor los antracíclicos y a qué dosis. Esta siendo una de los pilares del tratamiento dentro del UCAL, siendo de que los antracíclicos altas dosis primero se daban dentro de estos protocolos de 1870 a 1997. Sin embargo, llegando al 97, se dieron cuenta que los protocolos de Países Bajos ya habían alcanzado una sobrevida muy notable a comparación a los suyos. Por lo tanto, empezaron a adoptar los pilares del protocolo, los cuales fueron la estratificación de riesgo. Y estos se basaron en la estratificación del riesgo del Instituto Nacional de Cáncer y también en la evaluación de la morfología temprana. Con todo esto, aumentaron su sobrevida libre de eventos de 72% hasta el 80%. Uno de los parteaguas de los protocolos actuales fue el UCAL 2003, donde gracias a la estratificación de riesgo por características clínicas del Instituto Nacional de Cáncer, una morfología temprana y empezaron a evaluar la efectividad de la valoración de la enfermedad mínima residual, alcanzaron un evento libre de enfermedad de hasta el 87.7% a 5 años, una sobrevida global del 91.3%, lo cual fue un avance muy significativo, y más significativo fue que para las leucemias tipo T alcanzaron una sobrevida libre de enfermedad hasta el 84%, y en alto riesgo llegaron a 80.7%. Todo esto fue que el UCAL 2003 fuera uno de los protocolos más importantes de la época. Entonces, el UCAL 2011 tiene como objetivo la refinación de la estratificación de riesgo basada en la enfermedad mínima residual
y el régimen de tratamiento para mejorar la supervivencia al mismo tiempo, que va a reducir la carga total de la terapia en los niños. Los nuevos protocolos ya no se basan mucho en la identificación, en el diagnóstico, sino en la desintensificación, ya que ya se alcanzó una sobrevida cerca del 90% en la mayoría de los países. Entonces, el siguiente paso es desintensificar, porque muchos de los protocolos marcaban mortalidades hasta el 30% dentro de las intensificaciones asociadas a las toxicidades del tratamiento. Entonces, los nuevos protocolos, como los vamos a ver como lo vimos con los protocolos del COG y lo vamos a ver con los de Dana-Farber, van a querer desintensificar y meter terapias que se vayan a administrar por más largo plazo. El UCAL tiene el objetivo de desintensificar, disminuir la carga total de la terapia en los niños que presenten la leucemia linfoblástica aguda o el linfoma linfoblástico. Entonces, en un inicio de este protocolo se va a clasificar de acuerdo al Instituto Nacional de Cancerología. Entonces, tenemos que el NSI va a clasificar en dos, en el riesgo estándar y riesgo alto. En el riesgo estándar va a estar, como ya sabemos, y en la mayoría de los protocolos lo documenta así, los pacientes que son mayores de 1 año y menores de 10 años. Asimismo, el conteo de leucocitos aquí lo cuentan como menor a 50.000. Y el síndrome de Down lo van a clasificar dentro del riesgo estándar, independientemente del riesgo que corresponda a sus características clínicas. Dentro del protocolo, dentro de la inducción, se dividen en dos, en régimen A y en régimen B, de acuerdo al número de drogas que se van a utilizar dentro de la inducción. Los de riesgo estándar se van a clasificar dentro del régimen A. En el riesgo alto van a ser todos los pacientes mayores de 10 años, pacientes mayores con conteos mayores de 50.000, que tengan un fenotipo de células T y que tengan citogenética de alto riesgo. Aquí manejan los ordenamientos del MLL, la cercanía a la ploidía baja, en la amplificación interna de cromosoma 21 y la translocación 17-19. Estos van a recibir el régimen B de la inducción. Aquí tenemos un poco más esquematizado cómo es la clasificación. Nosotros, de acuerdo a las características, los vamos a clasificar en el régimen A y en el régimen B. En el régimen A van a utilizar 3 drogas distintas, mientras que en el régimen B va a ser más intensas con 4. Posterior a esto se va a hacer una revaloración al final de la inducción para llegar a la clasificación definitiva. Y tenemos la clasificación de riesgo posterior a la inducción. Y esta se va a basar en la medición de la mínima residual. Aquí manejan un punto de corte menor a 0.005% en el día 29 de la inducción. Si los pacientes de riesgo estándar manejaron valores menores a 0.005 van a continuar dentro del régimen de riesgo estándar. Sin embargo, si sus marcadores fueron mayores a 0.05, se van a aumentar hacia riesgo intermedio. Y aquí pensaron de todo, debido a que qué pasa si en las unidades hospitalarias donde se manejan no hay mínimas residuales. Entonces se van a manejar como respondedores tempranos hacia el día 8 de la inducción con corticoides. Y esto se va a basar en la presencia de más del 25% en el día 8 de la inducción del régimen B o del día 15 en el régimen A y van a ser respondedores tempranos rápidos y están en el menos 25% en el día 8 del régimen B o el día 15 del régimen A. ¿Sí? Y así es que tenemos esta clasificación de riesgo, que donde al inicio por sus características clínicas se va a clasificar el régimen A o régimen B. Si los del régimen A dentro del tiempo en que está la inducción se identifica una translocación de alto riesgo, se va a pasar al régimen C y va a terminar el régimen con el régimen C. Y después de eso se va a hacer la segunda clasificación de acuerdo a la mínima residual. Y si está en el mínima baja, se va a continuar con el riesgo estándar. Si salió arriba de 0.05, se va a pasar a uno de intermedio. Y si continúa con características de alto riesgo y a pesar de que la mínima residual esté negativa, va a continuar con el protocolo de riesgo alto. ¿Alguna duda con el lugar? Bueno, vamos a pasar con el de Países Bajos. El de Países Bajos también fue uno de los protocolos más importantes de la época, debido a que ellos empezaron a mostrar regímenes que tenían una sobrevida libre de evento mayores al 80%.
Aquí tenemos unas tablas de Kaplan-Meier donde se ve la comparación desde el protocolo AL7 hasta el ALL10, donde por los meses contados vemos desde que el 7 hasta el 10 la sobrevida global ha ido aumentando. Esto es debido a que han ido estratificando y han ido intensificando y metiendo nuevos tratamientos de acuerdo a las épocas, siendo que el del ALL10 ha tenido el que tiene mejor sobrevida hasta el corte de 72 meses. Mientras que la incidencia de recaídas, se ve aquí, el ALL10 a 72 meses tiene la menor incidencia de recaídas a comparación del ALL7. Y la sobrevida libre de evento, también vemos como en la tabla, vemos cómo han ido aumentando la sobrevida libre de eventos hasta llegar al L10. Y el objetivo del protocolo de los Países Bajos es disminuir la intensidad para todos, para una parte de los pacientes, como aquellos que tienen la dimerización de los genes TEL y AML1, los que son del paciente de síndrome de Down, también en intensificarle los casos en los que se presenten la lesión del gen del Ícaros, reducir la dosis acumulativa de antraciclinas y omitir la radiación craneal y la radiación corporal total en aquellos pacientes de alto riesgo y individualizar la terapia con asparaginasas para todos los pacientes. Ellos tienen esta estratificación en riesgo estándar, riesgo medio y riesgo alto. Aquí, como les comenté, ellos miden la citomorfología y la mínima residual en 2 puntos. Tenemos el TP1, que es un checkpoint, que es al día 33, que es la final de la inducción, y el TP2, que es el día 79, que es previo al inicio del protocolo del mantenimiento. Estos son los 2 checkpoints más importantes del protocolo del ALL11. Entonces tenemos de que estos pacientes se van a clasificar en riesgo estándar si muestran una remisión citomorfológica al día 33, si tienen una mínima residual en los 2 puntos de corte del día 33 y 79 negativos, si no tienen presencias de translocaciones de alto riesgo como la 411, si no hay compromiso del sistema nervioso central y si hay una buena respuesta a la prednisona en el día 8. Al igual en riesgo medio va a ser la remisión completa, pero que puedan tener la mínima residual positiva en el día 33, sin embargo, al día 79 esta ya debe de estar negativa, no debe de haber presencia de translocaciones de alto riesgo. También se van a meter aquellos pacientes que por alguna razón no se les pudo tomar la mínima residual o no hay en la institución, que haya involucro del sistema nervioso central o el testículo. Y de riesgo alto van a ser todos esos pacientes que tuvieron una mínima residual positiva al día 33 y al día 79 después del inicio del protocolo M. También translocaciones del 411 y que no hayan completado la remisión completa en el día 33. Aquí tenemos un esquema de cómo es la clasificación del riesgo. Aquí es muy importante ver de que el protocolo, si los pacientes tienen menos de 1 año, se van a ir directamente al protocolo correspondiente, que va a ser el Interfan. Si tienen translocaciones como la 922, se van a ir al protocolo ESFAL y así se descartan estos 2 grupos etarios. Si no cumplen estas características, pues se va a entrar al protocolo AL11. Si el paciente tiene síndrome de Down, se va a ir a un protocolo que está especializado a los pacientes con síndrome de Down, donde no van a tener intraciclinas en la inducción y van a tener dosis reducidas de metrotexate en la parte M. Después de esto que reciben la inducción, estos pacientes se van a ver evaluados en el corte del día 33 y se van a ir a clasificar en los riesgos estándar, riesgo medio y alto riesgo. Y después de su segundo checkpoint va a ser su clasificación y se van a adherir al brazo que le corresponde de riesgo. Ese fue el de Países Bajos. ¿Alguna duda? Bueno, vamos con Dana Farber. Dana Farber también ha sido uno de los pilares dentro de los tratamientos de la nueva era. Sus protocolos se basan mucho en la intensidad en la que reciben las paraginasa. En el protocolo 11001,
Su objetivo es aleatorizar los pacientes que van a recibir calasparagina pegol intravenoso y los que reciben oncaspar intravenoso. Esto debido a, este es el esqueleto del protocolo y randomizaron a los pacientes en dos brazos, en el A y en el B. En el A van a recibir eh, la calasparaginasa pegol durante la inducción, mientras que en el brazo B va a ser la oncaspar durante la inducción. Y van a valorar cómo es la respuesta entre uno y otro y ver cuál es mejor. Entre los antecedentes, desde 1977, el consorcio de Dana-Farber ha incluido semanas intensas y de mayor dosis de asparaginasas durante la terapia de consolidación posterior a la inducción y ha demostrado que la asparaginasa es uno de los quimioterapéuticos más importantes para el tratamiento de la leucemia, ya que eleva significativamente la supervivencia libre de eventos a largo plazo. Y en las últimas 2 décadas han realizado estudios aleatorizados secuenciales para determinar la dosificación y la preparación óptimas de las asparaginasas. De 1991 a 1995 se utilizó un estudio clínico donde compararon las p-casparaginasa intramuscular con la nativa de E. coli en los niños con leucemia linfoblástica aguda recién diagnosticada. Aquí demostraron de que los efectos adversos relacionados a las asparaginasas era menor en aquellos niños que se les aplicaba la p-casparaginasa. En los protocolos del 95 al 2001 y de 1996 al 2000, se determinó que la asparaginasa de erguinina, que se dosifica una vez por semana durante una fase de consolidación de 20 semanas, era menos tóxica y también más eficaz que la nativa de E. coli. Y, Ujú. Y en el protocolo del 2000 al 2005 se comparó la dosificación convencional fija de asparaginasa de coli con las dosificaciones individualizadas. En este protocolo se intentó estudiar cuál era mejor, si las dosificaciones fijas o medir la actividad de las asparaginasas. Sin embargo, se dieron cuenta de que a pesar de que la dosificación individualizada hacía que los pacientes tuvieran menos efectos adversos relacionados a la aplicación de a la asparaginasa, no, la sobrevida libre de eventos no era mejor comparada a la dosificación convencional. También se dieron cuenta que los pacientes menores de edad necesitaban mayor dosis de asparaginasa comparado con los pacientes de mayor edad. Se dieron cuenta que los pacientes de mayor edad necesitaban menos asparaginasa que los de menor edad. Sin embargo, igualmente la sobrevida libre de evento no fue significativa. Entonces se quedaron con la dosificación convencional fija, debido a que era mayor uso de recursos y no todas las instituciones tienen para tener la dosificación individualizada de estas asparaginasas. Si en algún momento alguna institución la tiene, la podrían utilizar simplemente para disminuir los efectos adversos de la asparaginasa, pero hay que recordar que esos efectos adversos tampoco están tan relacionados a la dosis, sino simplemente a la aplicación de a la asparaginasa. De 2005 a 2010 se hizo un ensayo de la utilizada de fase 3 donde se comparó la oncaspara intravenosa con la asparaginasa nativa de E. coli intramuscular en niños y adolescentes con leucemia linfoblástica recién diagnosticada. Igualmente se dieron cuenta de que pues entre la oncaspara intravenoso y la E. coli, la oncaspara intravenoso mostraba mejor tasa de efectos adversos, menor molestia a la aplicación y que si se tenía la oncaspara intravenoso pues se podría aplicar. Y en el 2008, siguiendo los pasos del COG del protocolo de COG de 2008, que donde compararon la calasparagina pegol por la Oscapar, donde se demostró que la asparaginasa pegol mantiene niveles de actividad enzimática comparadas con la oncaspar de mayor duración, quisieron hacer su propio protocolo y ver si esto era replicable. Eh, como como resultado de este protocolo de Dana-Farber, se demostró que a pesar de que la asparaginasa pegol sí mantiene niveles de enzimáticos por más tiempo y su efectividad es similar a la oncaspar, no era superior. Por lo tanto, quien tuviera la calasparginasa o la oncaspar, pues iban a tener resultados muy similares. Solamente destacaban que sí, la actividad de calasparginasa pegol
se mantenía por mayor tiempo comparada a la de un Caspar. Dana-Farber clasifica a sus pacientes en tres riesgos: el riesgo estándar, el riesgo alto y el riesgo muy alto. El riesgo estándar lo clasifican en pacientes que sean mayores de 1 año a menores de 10 años, con un conteo de leucocitos menor a 50.000 al diagnóstico, que no haya evidencia de infiltración al sistema nervioso central, que haya predominio de fenotipo de precursor B, que haya traslocaciones de alto riesgo como la 922, rearreglos del MLL o la hipodiploidía, y que al día 32 tuvieran una mínima residual menor a 0.001. El riesgo alto va a ser aquel paciente que tenga edad de 10 a menor a 22 años, el conteo sea mayor a 50.000, que haya evidencia de infiltración al sistema nervioso central, clasificado como SNC2, y que tuviera predominio de un hemofenotipo T. Y se va a clasificar en riesgo muy alto aquel que tenga anormalidades cromosómicas como la translocación 411, que son los rearreglos del MLL, hipodiploidea, que sean precursores muy tempranos de T, y que la mínima residual sea positiva al día 32. Entonces tenemos que nuestros pacientes se van a clasificar en un grupo inicial de riesgo estándar o riesgo alto, y después, de acuerdo a la enfermedad mínima residual del día 32, se van a clasificar en en riesgo estándar, en alto riesgo o muy alto riesgo. Y se van a quedar fuera del estudio si se demuestra que tienen una translocación del 922. Al igual que alto riesgo, se va a ir a alto riesgo si sale positiva la mínima residual, y si no, y si sale negativa la mínima residual, se van a quedar en alto riesgo. Y ese fue Dana-Farber. ¿Alguna duda? Ahora nos vamos a ir con el grupo POLA. El grupo POLA nace como a partir de la necesidad de mejorar la supervivencia de los niños de América Latina diagnosticados con neoplasias hematológicas. Este es un grupo colaborativo que trabaja con St. Jude a través de la iniciativa de St. Jude Global. Ellos empezaron a adaptar protocolos como el COG para aplicarlos a los pacientes de América Latina, ya que la sobrevida comparada a los pacientes de países de altos recursos es significativamente menor a los de otros países. Y empezaron a adaptar los protocolos para que estos mejoraran la sobrevida de los pacientes de América Latina. Entonces, el objetivo de este protocolo es guiar las pautas de tratamiento para establecer un estándar común en la atención para mejorar la tasa de curación de los niños con leucemia linfoblástica aguda y linfoma linfoblástico en los países de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela. Ellos clasifican a sus pacientes dentro de riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. Igual, los criterios son muy parecidos: pacientes de 1 año a menores de 10 años, que tengan un conteo de leucocitos menor a 50.000 al diagnóstico, que no haya evidencia de infiltración al sistema nervioso central y testículo al momento del diagnóstico, que su fenotipo sea de precursores B. Aquí uno de los puntos claves es que toman el índice de DNA mayor o igual a 1.16, que tengan translocaciones de buen pronóstico como el EBT6 RUNX1, que muestren una respuesta morfológica en el día 15 y que su mínima residual sea negativa en el día 15 y día 29. Riesgo intermedio van a ser esos pacientes que sean o menores de 1 año o mayores de 10 años, que su conteo de leucocitos sea de 50.000 al diagnóstico, que no tenga, que haya evidencia de infiltración al sistema nervioso central SNC2 o SNC3. El fenotipo puede ser P o T. El índice de DNA debe de ser menor o igual a 0.95, que tenga translocaciones de alto riesgo como la translocación BCR-ABL, los arreglos del gen MLL, la TCF3 PBX1, translocaciones 17-19, o la amplificación interna del cromosoma 21. También que la respuesta morfológica del día 15 sea M2 o M3, y la respuesta morfológica del día 29 sea M2. Que la mínima residual del día 15 sea positiva a 1% y la del día 29 a 0.01%. Y riesgo alto va a ser aquel paciente que si tuvo una respuesta morfológica del día 15 en M2 o en M3, en la respuesta morfológica del día 29 haya aumentado
a M3 o de si fue M3 no haya disminuido. El aumento de los blastos después del día 29 y que la mínima residual del día 29 sea mayor al 1%. Y este es el POLA, la clasificación de riesgo del POLA a grandes rasgos. Uno de los parteaguas y de los grupos más importantes de América Latina es el PINDA. ¿Por qué? Porque el PINDA, en 1986, Chile empezó a organizar todo su país para que todos estuvieran estandarizados, se mantuvieran bajo un mismo régimen en el tratamiento de los, de los tumores malignos. Entonces, al crear este grupo nacional, se creó PINDA. PINDA empezó a estandarizar todos los tratamientos de cánceres para que todos se trataran de la misma manera y tuvieran los mismos recursos y así aumentar la sobrevida de los pacientes. En parte de lo que corresponde a la leucemia linfoblástica aguda, modificaron lo que es el protocolo BFM 86 para la población chilena, y esto fue muy importante porque previo a esto ellos mostraban una sobrevida menor, una sobrevida libre de eventos al 35%. Al empezar a adaptar el PINDA 86, empezaron a tener sobrevidas mayores al 60%, o sea, duplicaron su sobrevida libre de eventos al estandarizar su tratamiento en todo el país. Realmente Chile es un ejemplo de cómo se deben de hacer las cosas y realmente por el tamaño del país y la población que maneja Chile, no digo que se les facilitó, pero sí les ayudó mucho para hacer este tipo de arreglo. Beneficios. El objetivo principal del PINDA en sí es clasificar a los pacientes de acuerdo a su inmunofenotipo, reducir la radiación craneal y evaluar si los protocolos mejoraban la tasa de supervivencia. Entonces, con el PINDA 86, la sobrevida libre de eventos para los pacientes con LLA fue hasta el 60%, comparándolos al 35% previo a tener este protocolo. Este en un seguimiento de hasta de 6.5 años. En 2002 readaptaron el protocolo ya con las nuevas translocaciones de alto riesgo por la medición de la mínima residual, y los resultados fue que la tasa de sobrevida libre de eventos a 4 años aumentó hasta un 83%. Y por grupos de riesgo, los de bajo riesgo tuvieron una sobrevida libre de evento de un 89%, los de riesgo intermedio del 83% y los de riesgo alto del 67%, que a pesar de que pues, los pacientes de riesgo alto tienen menor sobrevida que los de bajo y de riesgo medio, esto significa que los chilenos están clasificando a sus pacientes de una manera muy estandarizada y rigurosa, porque si se dan cuenta, los de riesgo bajo y medio tienen mayor sobrevida. Es pues como un reflejo de qué tan rigurosos son los chilenos al momento de estandarizar a sus pacientes. Ellos clasifican el riesgo de acuerdo a estándar, intermedio y alto. Aquí vemos una primera diferencia a los demás protocolos, ya que ellos consideran el punto de corte menor a 6 años, comparado a los 10 años que hemos visto previamente. Entonces va a ser riesgo estándar pacientes de 1 año y menores de 6 años. Aquí hay otra diferencia que es el conteo de leucocitos, que sea menor a 20.000. En los posteriores protocolos era menor a 50.000. Y también ellos van a evaluar la respuesta a la ventana esteroidea tomando los blastos de sangre periférica al día 8, y estos deben de ser menor a 1.000. Esto les confiere una respuesta adecuada al manejo del esteroide. También que al día 15 tengan una morfología en médula ósea entre M1 o M2 y al día 33 que sea M1, o sea, que esté remitida la enfermedad. El riesgo intermedio va a ser pacientes menores de 1 año o mayores de 6 años y que tengan un conteo de leucocitos mayor a 20.000 al momento del diagnóstico. Que la médula ósea del día 15 sea entre M1 o M5 o M1 al día 33 y que los blastos en sangre periférica sean menor a 1.000. Este debe al menos contar 1. Si cuenta con 1 ya se clasifica en riesgo intermedio. Y para estar en riesgo estándar debe contar con todos los ítems.
También se va a hacer en riesgo intermedio aquellos pacientes que tengan M3 en el día 15. Sin embargo, en el día 33, la tasa, el conteo de blastos sea en M1 para el día 33. El riesgo alto va a ser aquellos pacientes que tengan el riesgo intermedio y que hayan mostrado M3 en el día 15, que el conteo de blastos en sangre periférica del día 8 sea mayor a 1000, que sea M2 o M3 en médula ósea en el día 33 y que tenga translocaciones de alto riesgo como la 922 o la translocación 411. Y esta fue la clasificación de riesgo del protocolo chileno. ¿Alguna duda? Y nos vamos con el Cairo, con Egipto. Aquí estos protocolos del Cairo, basándose en la combinación de características de presentación y a nivel de mínima residual de menos de 0.1 en el día 19 en la terapia de inducción, vieron que tuvieron excelentes resultados con un tratamiento de baja intensidad. El protocolo del Cairo está dirigido para pacientes de bajo riesgo, no para los de alto riesgo o muy alto riesgo. Entonces, todos los pacientes que no cumplan con los criterios de bajo riesgo se van a ir a otros protocolos, como los de COG o los de UCAL, dependiendo de la institución del Cairo. Aquí se investigó el impacto de niveles de... El objetivo de este protocolo fue investigar el impacto de los niveles de la mínima residual entre 0.001% y menores a 0.01% al inicio de la inducción de la remisión en los pacientes de muy bajo riesgo tratados con un régimen de baja intensidad. Esto porque el protocolo del Cairo quiere que los pacientes de muy bajo riesgo y de bajo riesgo reciban quimioterapias que no sean tan intensas. Y al recibir estas quimioterapias no tan intensas, que mantengan una sobrevida libre de evento comparado previamente que tenían 80-90% con protocolos de mayor intensidad. Entonces, el objetivo principal de Cairo es disminuir la tasa de la intensidad de la quimioterapia. El protocolo de Cairo demostró una supervivencia libre de evento a 5 años del 89.5% y la supervivencia global fue del 95.5%. Entonces, el Cairo demostró que en los pacientes que sí cumplan los criterios de bajo riesgo pueden ser tratados con menor intensidad y van a mantener una sobrevida. Y con eso van a disminuir la mortalidad que hay durante la inducción, los efectos adversos que hay por las toxicidades de la quimioterapia y también las complicaciones a largo plazo que estas pueden dar en los pacientes de bajo riesgo. Su clasificación de riesgo es pacientes de un año, que sean pacientes de un año y menores de 9.9 años. No sé si se refieren a 9 con 9 meses o ya casi cumpliendo los dos. Que no tenga 10. Sí, ese punto 9 me causó conflicto. Porque él había dejado menores a 10 años, dije, pero tal vez ese punto 9 signifique 9 meses. Que el conteo de leucos sea menor a 50.000, que no haya evidencia de infiltración a testículo, que el sistema nervioso central se encuentre en 1 o 2, que el fenotipo sea de precursores B, que el índice de DNA sea mayor a 0.95 y queden excluidos todos los pacientes que presenten translocaciones que sean considerados de alto riesgo, como la translocación 922, la 111, la 1719, arreglos del TCF3, el KMT2A y la amplificación interna del cromosoma 21. Y también que tengan una respuesta al día 19 con una enfermedad mínima residual menor a 0.01%. Y bueno, clasificando a los pacientes que cumplan los rasgos de riesgo bajo, los pacientes se pueden quedar dentro del protocolo del Cairo y recibir menos intensidad de quimioterapia. Y con eso, pues, demostraron una sobrevida comparable con los protocolos de mayor intensidad. Ahí cayó muy temprano. Y ya la siguiente parte eran los casos clínicos, que va a ser para la siguiente clase. ¿No? En la otra. ¿Alguna pregunta, comentario para Zair? Como vemos, pues de acuerdo a los diferentes países,
se han hecho clasificaciones como que están basadas al lugar en donde se hace la operación de la actividad y de acuerdo a los recursos. Entonces, sí, como que es valedero revisarlos porque como tenemos tanta diversidad acá y tampoco pues no todos contamos con todas las estrategias para hacer una clasificación lo más ajustada a llegar a completar todos los parámetros para así de esa forma dar el adecuado tratamiento. Logrando con esto no dar una quimioterapia tan intensa a un paciente que realmente debería estar en un riesgo más bajo, pero tampoco quedarnos cortos a un paciente que realmente tiene un alto riesgo y darle una quimioterapia menos intensa, o sea, desintensificada. Entonces, como vemos, pues una variación entre un conteo de leucos entre 20.000 a 50.000 hace una diferencia en ubicar a un paciente en un grupo de riesgo. Y entre otras cosas, pues que ya las hemos visto ahora. A mí lo que me llamó la atención es el nivel de mínima residual que maneja el POL. No, es que creo que está equivocado porque no usan. 0.001% para la actividad no sería PCR. Sí, es por Podría ser 0.01. Ah, ok. Sí, yo dije, wow. Sí, también Me dije. queda un boquiabierto. No somos tan específicos. Es raro que Carmen no lo presumía. No. Ay, no. Hola, está aquí. Muy bien, ¿algún otro comentario? Bueno. Nos vemos la próxima semana con ¿Qué fue el punto cero? ¿Qué seguía? Ah, Clasificar pues yo, una inducción. la inducción, los casos. Los No, casos Los clínicos. casos. fue un ejercicio, ¿no? De casos clínicos Yo voy a hacer un Kahoot y para clasificar a los pacientes en riesgo según diferentes estadificaciones que hemos aprendido. ¿Ok? Pues para que las repasen, no sé si les va a permitir, Reina, que tengan las tablas o que se las avienten de memoria. ay, no, las tablas. Yo les sugiero que piensen en que no los va a dejar y que se las repasen. Vale la pena que las repasen. Y a lo mejor que hagan un ejercicio como el que hizo Byron, ¿no? De las diferentes clasificaciones, ir viendo dónde está. Dice, bueno, Pinda, pues, Pinda, lo ves y si estuviste despierto las clases anteriores y dices, ah, pues es un BPS, ¿no? A lo mejor sin algunos parámetros de mínima residual, pues se nos presentaron. Pero vas viendo las similitudes o diferencias que hay, ¿no? Bueno, pero solo para morir. Yo no sé por qué Cairo no contó la historia de Torres, que es un intermedio. Por eso, porque fue un fallo. Lo que llaman el slice of science. Sacas la se los entrega el doctor. Sí. Ay, no. Se hizo poco. Pero mira, No. es que me di cuenta que estaba hablando muy rápido cuando iba a terminar. Y hablas como en portugués, y ya y yo así de, hasta pareciste extranjero, como en la madre. No son de. Es la verdad. Vale. Es que Byron me quitó la paja. O sea, el relleno, que también suena mal. Sí, yo entiendo por qué hay mis clases para él. Pero no es tanto. Yo solamente quería una oportunidad para decir, Ah, es que no encontré. Pinda y Cairo, no hay nada. Digo, Pola y Cairo casi no hay nada en el internet. Mira, Pinda lo saqué de otra presentación. Sí, encontré el protocolo original. Encontré una presentación del protocolo.
Ayer que me la estaba viendo. Pues el doctor me dijo que me diera algunas, así todo hasta, no, porque no. ¿Y cuántas horas tienes para? Es que debieron meter más horas en la inducción. Es que sí, Sí, para hablar de cada droga, porque es importante que esa droga esté ahí. Porque hay mucho de ni piensen que va a ser de esa versus forma, ¿ok? versus. No se hagan tantas expectativas. A mí, en la película del 12, después de la clasificación esa, digamos viejita, porque pues 2008, todo lo demás es modificaciones del tratamiento, todo. Que le ponemos el micromodio versus el micromodio. Pero el doctor no me dijo que metiera nada de las dosis. Ay, sigue grabando. Se grabó. Pero creo que sí sería importante.